Diálogos sociales, sino que lo que envuelve la reforma tributaria en términos del año que estamos viviendo en el país, que ya algunos están pronosticando incluso una recesión. ¿Cómo va a jugar en términos muy generales, por supuesto, esta reforma tributaria con un país que va a crecer poco? ¿Qué parte se va a abordar primero? Y también esto en el contexto en que hoy día conocimos nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, las proyecciones del Fondo Monetario no difieren mucho de las que teníamos acá en Chile, ¿cierto? De hecho, se sitúan en el punto medio del rango de estimación de crecimiento del último informe del Banco Central. Creemos que discutir una reforma tributaria es un proceso que está maduro en la medida de que los distintos actores sociales entendamos el sentido y compartamos ciertos principios básicos. Una reforma tributaria no puede depender de una coyuntura, porque es un cambio mucho más estructural, mucho más permanente que simplemente lo que ocurre con la actividad en un año determinado. De modo que siendo la reforma tributaria una de las prioridades claramente establecidas en el programa del presidente Boric, estamos reflejando eso en esta iniciativa y luego, ¿cierto?, los proyectos que se enviarán en el Congreso. Ahora quisiera enfatizar que el diálogo social, por cierto, no es un sustituto del trabajo prelegislativo con los parlamentarios. También ese trabajo también lo vamos a desarrollar y creo que con esos dos elementos, en los diálogos sociales, los principios que de allí se desprendan y el trabajo prelegislativo, esperamos llegar al Congreso con propuestas que tengan una buena acogida y que sin duda puedan irse perfeccionando en el curso del debate legislativo. Ministro, situaciones como las de ayer habla un diálogo distinto con el Parlamento en esta circunstancia donde finalmente los votos a veces quizás no están alineados con lo que presenta el Ejecutivo. Y lo otro para agregar, ¿van a insistir en el proyecto en el Senado? Sí, vamos a tratar los temas de a uno. Sabemos que hoy día tenemos una composición del Congreso que es particularmente dispersa en el sentido que hay muchos grupos, partidos representados, sin una clara mayoría en una dirección u otra, y por lo tanto los esfuerzos por generar acuerdos y consensos tienen que ser mayores que lo que han sido en otras oportunidades. Creo que todas las experiencias que se van desarrollando en distintos proyectos de ley nos van a permitir irnos orientando a ir perfeccionando estos procesos legislativos y perfeccionando el diálogo con el Parlamento. Lo que le consultaba si es que iban a insistir en el Senado con este quinto retiro que tiene condiciones, que ayer también fue rechazado al igual que el universal. Sí, como se dijo ayer, es un tema que se va a evaluar. No he tenido oportunidad estaba en estas actividades toda la mañana, así que no tenía oportunidad de conversar con otras autoridades, pero para insistir en el Senado se requiere una mayoría muy amplia y por lo tanto se requeriría un grado de acuerdo en el Senado bastante alto. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluar, así como las alternativas que puedan existir respecto de insistir sobre el mismo proyecto. Hay otras formas de abordar los mismos temas que se trataron en este proyecto. ¿Satisfecho con el resultado ayer en el Parlamento? Bueno, yo diría que me parece que lo más positivo es que imperó la responsabilidad, imperó la razón en términos de no empujar al país a un escenario en el cual los costos podrían haber sido pagados por la gran mayoría de los ciudadanos por la vía de la inflación, el mayor costo del crédito, en fin, las cosas que ya hemos discutido. Y que eventualmente perjudicaran a los más necesitados. Entonces, eso es, yo creo que no hay mucho más que agregar. Lo que tenemos que hacer ahora es continuar con nuestra agenda. Tenemos una agenda muy nutrida, así como ahora estamos lanzando estos diálogos sociales. Hoy día en la tarde tenemos reunión con la Central Unitaria de Trabajadores para seguir en la discusión del ingreso mínimo. Tenemos una agenda muy intensa para los próximos días, así que bueno, es hacia allá, hacia donde se están concentrando nuestros esfuerzos y nuestra energía en este momento. Ministro, se conocieron las cifras de empleo de la Universidad Católica, donde revela un aumento de las personas empleadas, se superarían los niveles prepandemia. ¿Alguna opinión sobre eso? Sí, yo creo que son resultados muy interesantes.
Eso lo que está indicando, o sea, lo primero que llama la atención es justamente lo que usted señala, en el sentido de que el nivel de ocupación ya habría superado los niveles previos a la pandemia. Ese, por supuesto, que es un dato muy positivo. También muestra, por el hecho de que se han recuperado los niveles de ocupación, también significa que ha retornado al mercado del trabajo más personas, especialmente mujeres, que se habían mantenido fuera de él durante la pandemia. Entonces, esto nos va ayudando a ir reparando, excepto muchas de las heridas que quedaron en el curso de la crisis. Me parece que son datos positivos, pero siempre hay que mirarlos con cautela, hay que esperar también las otras encuestas sobre empleo que se desarrollan en el país, pero es un buen indicio, no cabe la menor duda. Ministro, respecto del tema de tributario, ¿qué le parece que el consumo ya se esté notando en una menor recaudación de IVA? ¿Pone mayor presión eso al tema fiscal? Sí, bueno, yo debo decir que me llamó la atención un titular que tuvimos el fin de semana, en que hablaba de una caída de la recaudación de IVA del 22%. Yo tuve que usar mi calculadora para, con los números que estaban en el cuadro, poder llegar al 22%. Esa caída del 22% es una caída de febrero comparado con enero. En enero, el IVA que se recauda es el IVA por las ventas que se realizaron en diciembre, que como todos sabemos, ¿cierto?, es un periodo de pic en términos de ventas por, ¿cierto?, todas las fiestas de fin de año. Y por lo tanto es natural que la recaudación caiga en febrero, ¿cierto?, que recoge la recaudación, las actividades de enero respecto de enero que recoge las actividades de diciembre. De hecho, si uno mira un periodo de 10 años, al comparar enero con febrero, lo que va a encontrar es que la caída es en promedio de 21%. O sea, prácticamente la misma cifra que citó ese medio. Por lo tanto, no hay nada particular que esté indicando, nada preocupante que esté indicando esa cifra respecto de la recaudación tributaria. Entonces yo la verdad es que invitaría a todos ustedes, profesionales de la prensa, que cuando ven estos datos, primero vean bien qué es lo que está detrás de los números, sobre todo las cifras mensuales, que siempre están marcadas por estacionalidad, y este es un caso particularmente evidente de estacionalidad que tiene que ver ya con el sentido común. Ministro, solo para cerrar el tema de los retiros, me encargan consultarle qué le parece que se quiera seguir impulsando y ya estemos hablando de un eventual sexto retiro universal. La verdad es que ya hemos dedicado suficiente tiempo, energía al tema de los retiros durante los últimos 10 días y este es el momento en que, ¿cierto?, nos concentremos en aquellas reformas estructurales que son más importantes, que provocan cambios más permanentes en el país, en el bienestar de las personas, en la capacidad del Estado para resolver sus necesidades, como son estos diálogos sociales que van a enmarcar la reforma tributaria. Y en ese sentido, lo último en relación a los diálogos sociales, ¿cómo incentivamos a la gente a participar? Porque uno escucha reforma tributaria y ya lo siente distante, ya encuentra que es complejo. ¿Cómo participamos de eso? Y la invitación también que usted hace, ministro, porque nos decía al lado de que hoy día aparte ya hay que inscribirse en este proceso donde hay que acaparar a más y más gente. Sí, aquí la subsecretaria puede... Sí, desde la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno. Bien, ahí entonces el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dando cuenta de lo que ha hecho en esta actividad, pero también refiriéndose a la posibilidad de insistir o no respecto de un retiro de fondos de pensiones. Recordemos que ayer finalmente se rechazaron ambos proyectos, también el del Gobierno, y si bien en el caso del proyecto universal este queda archivado por lo menos durante un año, en el caso del Gobierno se podría insistir a través del Senado. Por eso también se le preguntaba, dice el ministro que lo están analizando, que él en lo particular no ha tenido tiempo porque ha tenido esta actividad durante toda la mañana, pero no le cierra la puerta a esa posibilidad. Dice también que primó la sensatez en los parlamentarios que terminaron rechazando el quinto retiro universal, que era algo a lo que el Gobierno se oponía férreamente por el daño que esto genera a la economía. Nos quedamos atentos al punto de prensa que está dando el ministro de Hacienda, también la subsecretaria de esa cartera. Cualquier cosa les vamos a estar contando, por supuesto.